rincón silencioso del tiempo, donde los hilos del conocimiento y la espiritualidad se entrelazan, emerge la figura enigmática de Peter Demianovich Ouspensky. Su existencia, como un eco de los misterios cósmicos, se desplegó en una danza de ideas en las que se fueron tejiendo muchos puentes entre la mente y el universo. Ouspensky, el buscador incansable de verdades ocultas, llevó en su ser la llama de la indagación filosófica siempre. Su mirada, como un abismo estelar, se sumergía en las profundidades del pensamiento, explorando así fronteras inexploradas de la conciencia. De esta manera, a la manera de un alquimista de la mente, destiló esencias de sabiduría ancestral y las virtió en un cáliz de comprensión que quedó en su literatura. La bruma de lo desconocido se despejó ante la pluma de Ouspensky, revelando así los misterios de la mente y la existencia. En sus escritos, las paradojas se entrelazaron como serpientes ondulantes que desafiaban la lógica convencional y provocaban una reflexión profunda. Como una guía en el laberinto de la conciencia, Ouspensky invitó a sus lectores a explorar los recovecos de la percepción y a cuestionar las realidades preestablecidas. Dentro de esa búsqueda de la verdad, Ouspensky no es solo un explorador del intelecto, sino también un navegante intrépido en las aguas de lo esotérico, de lo misterioso. Sus viajes por la filosofía oriental y las enseñanzas místicas que reflejó en su obra entrelazaron muchos hilos de ese tapiz cósmico que él llegó a vislumbrar. En la penumbra de las letras, la figura de Ouspensky se yergue como un faro, iluminando los caminos de la autoconciencia y la búsqueda espiritual. Su legado perdura como un eco en el vasto silencio del universo del conocimiento, recordándonos así que la exploración de la mente y el alma es un viaje sin fin, donde cada palabra es una estrella que guía a los buscadores en su travesía hacia la comprensión última. Peter Demianovich Ouspensky, nacido en 1878 y fallecido en el año de 1947, fue un escritor, filósofo y místico ruso que fue conocido principalmente por su trabajo como discípulo y divulgador de las enseñanzas del místico armenio Georg Gurdjieff. Ouspensky nació en Moscú, en una familia de clase media, y allí también, en esta misma ciudad, estudió en la universidad. En su juventud se interesó muchísimo por la filosofía, la literatura y las ciencias, y se unió a diversos grupos intelectuales y literarios. En el año de 1901 llegó a conocer a quien fuera su maestro, Gurdjieff, y quedó fascinado por las enseñanzas de este autor, de este filósofo esotérico, ya que estas enseñanzas combinaban elementos de la mística oriental y la psicología, y además de la filosofía occidental. Ouspensky se convirtió así en uno de los principales discípulos de Gurdjieff y llegó a acompañarlo en sus numerosos viajes por Asia Central y el Cáucaso, en busca de sabiduría y conocimiento. En el año 1912 se trasladó con este a Inglaterra, donde llegaron a fundar una escuela para la enseñanza de las ideas de su maestro. Allí Ouspensky comenzó a escribir sus propios libros, entre los que se destacan El Cuarto Camino de 1937, Psicología de la posible evolución del hombre de 1950 y El hombre y sus símbolos del año 1964. Este último fue escrito junto con el psiquiatra Carl Gustav Jung. Las obras de Ouspensky exploran temas como la evolución espiritual, la conciencia, la psicología, la filosofía y todos los temas místicos que también acompañaron a su maestro Gurdjieff, aunque estos terminarían separándose en realidad, digamos en términos realmente tempranos, en 1924, debido a diferencias filosóficas y personalmente porque me parece a mí
Uspensky tiene una madurez mucho más interesante a la hora de expresar sus ideas sobre la espiritualidad y la filosofía. Lo que llegó a enseñar Peter Damianovich Uspensky estuvo fuertemente influenciado por las enseñanzas de su maestro, sin duda alguna. Pero, ¿qué fue lo que enseñó Peter Damianovich Uspensky? Sin duda alguna, sus enseñanzas pues estaban fuertemente influenciadas por las de su maestro, y por esto se centró en la idea de que el ser humano puede evolucionar espiritualmente y alcanzar así un grado mayor de conciencia y comprensión de sí mismo y del universo. Uspensky creía que la evolución humana es en realidad un proceso que se da en 3 estados de conciencia: el estado de sueño, el estado de vigilia y el estado de conciencia objetiva. De acuerdo a Uspensky, la mayoría de las personas viven en un estado de sueño, es decir, están inconscientes de su verdadera naturaleza y potencialidades. El estado de vigilia es un estado intermedio, en el que la persona comienza a darse cuenta de su situación y a buscar formas de evolucionar. Y por último, llega el estado de conciencia objetiva, que vendría a ser un estado de conciencia superior, en el que la persona se ha liberado de los condicionamientos y limitaciones de los estados anteriores y ha alcanzado una comprensión profunda de la realidad. Para Uspensky, la evolución espiritual entonces no es un proceso fácil ni automático, sino que requiere un esfuerzo consciente y constante por parte de la persona. De este modo, en sus enseñanzas, pues llegó a proponer una serie de prácticas y ejercicios destinados a ayudar a las personas a desarrollar esa conciencia y a despertar esa verdadera naturaleza que dormía en todos los seres humanos. Entre las prácticas propuestas por Uspensky se incluyen la observación de sí mismo, la meditación, la atención plena, la reflexión y el trabajo en grupo. Además, Uspensky también enfatizó la importancia de la disciplina y la autodeterminación en el camino hacia la evolución espiritual. Para resumir, para Peter Demianovich Uspensky, toda su enseñanza giró en torno a esta idea de la evolución espiritual y a la búsqueda de esa conciencia auténtica que el ser humano podía despertar. Eso lo llevó a lo largo de toda su obra a dejar una serie de conceptos que fueron los que bordearon y le permitieron desarrollar sus ideas. Junto a los 3 estados de conciencia que ya he mencionado, está también la idea del cuarto camino, que es un enfoque también de la evolución espiritual, donde se combinan elementos del camino del conocimiento, el camino del amor y el camino de trabajo. Y él buscaba adaptar todo este enfoque a las necesidades y las circunstancias de la vida moderna, donde el camino espiritual vendría a ser propiamente ese cuarto camino. La observación de sí mismo, como lo mencioné, era además una de sus herramientas fundamentales, pero la idea detrás de ella era desarrollar la conciencia. Esto implicaba prestarle mucha atención a los propios pensamientos, a las emociones y a las acciones, con el fin de comprender mejor la propia naturaleza humana y los patrones de comportamiento que cada uno de nosotros teníamos. También, y a partir de él, se va a popularizar la idea de indicar o de señalar al ego para poder saber que hay una idea que tenemos y que él cumple un papel en la evolución espiritual, siendo una construcción mental que nos hace identificarnos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y acciones, y que a su vez nos impide alcanzar un estado de conciencia superior. Y otro elemento importante que también destacó en su obra es la importancia del trabajo en grupo. Para Uspensky, el trabajo en grupo era una parte esencial del camino hacia esta evolución espiritual, ya que junto con otras personas podríamos proporcionarnos el apoyo y la ayuda mutua, eh, a fin de que tuviéramos una oportunidad colectiva, aprendiendo perspectivas y puntos de vista totalmente distintos. En conclusión de este viaje literario a través de la semblanza de Peter Demianovich Uspensky, basta decir que van emergiendo una serie de reflexiones que trascienden las palabras y se sumergen en la esencia misma de esa existencia que se presentó
en esta figura tan enigmática que a su manera fue un faro en la oscuridad de el pensamiento que muchas veces se oscurece y nos hace una invitación interesante a que exploremos esas fronteras de la mente y que desafiemos las ideas y las limitaciones impuestas por lo que se presenta como una realidad absoluta y total. Uspensky nos recuerda que la comprensión profunda va más allá de las fronteras de la razón convencional. Sus palabras, sus libros, sus frases son como llaves que abren puertas a dimensiones inexploradas y que nos permiten acercarnos a la conciencia de una manera un poco más clara y permitirnos que ésta toque el universo. En ese sentido, su obra y él como personaje es una guía interesante para comenzar a cuestionar nuestras percepciones y podernos adentrar en los laberintos mentales que muchas veces encubren el verdadero conocimiento. Uspensky no fue solamente un pensador, sino que de alguna manera fue un pionero audaz que desde mi perspectiva pues superó la obra de su propio maestro y nos llevó nos entregó más bien un legado que va a perdurar con el tiempo, especialmente cuando encontramos y nos damos cuenta que esto que él señalaba sobre la realidad que creemos conocer en realidad son apariencias efímeras. En el universo de Uspensky, el pensamiento se convierte así en una fuerte danza en la que la mente, cuando comienza a volverse inquisitiva, va más allá de sí misma y encuentra el verdadero significado de su existencia. Y por todo ello, por todo esto que he dicho y por otras cosas más que no alcanzo a decir aquí, la vida de Uspensky, de Peter Demianovich Uspensky, pues hace parte de esta miscelánea.